주인공 바르바라는 지성미와 미모를 겸비했지만 이상하게도 연애 운만큼은 지독히 따르지 않는 여성입니다. Hola, amor. Hola. Ay, no sabes lo que me pasó. Se me quedó el auto. Ay, quiero estar ahí, quiero ser la primera en saludarte para tu cumple, amor. 바르바라는 생일인 오라시오를 놀라게 해주기 위해 차가 고장 났다는 거짓말을 하고 깜짝 등장하지만 Ay, ay. Ay, dame un poco más. Mi amor, feliz de 50, mi amor. Bien, hay un lugar en la cama para mí. ¿Y eso? 정작 계단에서 속옷 차림으로 자신을 피하던 직장 동료 리주티를 마주하며 ¿En el jeep? Hace calor, mi amor. Ay, no, me jodí la rodilla. Ustedes estaban... Ustedes son... No. Sí. No. En serio. Te vas de mi casa. Pero no es así como pensás, Bárbara. No. Salgan los dos de mi casa. Falta algo. Falta algo, Barbie. Yo te Salgan explico, Barbie. de mi casa. Sigue así, que nos vamos. Sí. 완벽했던 생일 이벤트는 최악의 폭로전으로 변질됩니다. 그런 그녀의 곁에는 오랜 친구인 에바와 마티아스 부부가 있습니다. Apaga eso, por favor. Es en vivo, Eva. ¿A esta hora? En Australia son como las 4 de la tarde. ¡Timbre! Qué raro. Habría que ir a ver. 오라시오의 외도를 목격하고 상처받은 바바라는 늦은 밤 에바와 마티아스 부부의 집을 찾아가 위로를 구하지만 Horacio. Sí, amiga. Ese tipo no era para vos. Siempre lo supe. ¿Interrumpí algo? 부부의 반응은 어딘지 모르게 어수선하죠. Ojalá. 에바와 마티아스는 겉보기에는 완벽한 가정을 꾸린 듯 보이지만 실상은 오랜 권태와 소통 부재로 인해 심각한 결혼 위기를 겪고 있습니다. Dale, Julián. ¿Qué pasa? ¿Estás apurado para perder? 두 사람이 서로에 대한 불만과 숨겨진 불신으로 가득 차 매일이 살얼음판 같은 생활을 이어가던 중 Mirá. Qué buena que está. Disculpen, es la primera vez que me pasa. Es que no arrancamos ni a jugar. Mirá. Vienen. Hola, chicas. Hola. ¿Quieren hacer un doble? ¿No les molesta? No, para nada. ¿No? No, claro. ¿Quieres jugar un doble mixto? 테니스장에서 훌리아는 먼저 경기를 제안하며 다가온 여성들에게 능숙하게 대처하죠. ¡Vamos! Juguemos tranquilos, cualquier cosa. ¿Estás bien? Ay, perdón. Todo bien, estoy bien. Me patiné con el polvo de ladrillo. Perdón, pensé que iba a llegar antes, pero nunca lo logré. No pasa nada. ¿Cómo estás? Pésimo. Me rechazaron el retiro voluntario. Así que... Y bueno, ya está. Al menos terminaste con esa etapa de tu vida. 한편 에바는 직장을 그만두고 퇴직금 문제로 골머리를 앓는 바르바라를 위로하며 그녀의 새로운 인생 설계를 돕기 시작합니다. Digo que no fue a propósito. Sí, no pasa nada. Déjame ver. No, está bien. Ay, no seas tímido, loquito. No pasa nada. Vení, porque esto es así. No. Ay, duele. Ay. Se la ganaron en buena ley. Gracias, abogada. ¿Ustedes a qué se dedican? Al tenis ya veo que no. No, trabajo en el Banco Mundial. Bancario, genial. ¿Y vos? Tengo una concesionaria de autos. Claudia es re fierrera, ¿eh? 그 시각 테니스장에서 마티아스는 자신을 자동차 딜러이자 Antiguos, de época. ¡Ay, presidente! ¡Muero! 클래식 카 수집가로 소개하며 여성들의 관심을 한몸에 받죠. Kilómetros hice para ir a la panadería de la infancia a comprarle la tortita de 4 kilos para que ese pito envenenado festejara el cumpleaños. Mami, basta de Horacio. 그 사이 바르바라가 바람피운 전 연인의 불운한 소식을 전하면서도 나쁜 남자만 끌어당기는 자신의 연애 운을 자책하자 Nunca. Un imán con los cagadores, con los mentirosos, con los oretes. Todos los oretes vienen a mí. Vos sos
Una diosa, mirate. 에바는 바르바라가 착한 남자를 알아보지 못하는 것이 문제라고 진단하며 ¿Querés que te los elija? 친구를 위해 자신이 직접 괜찮은 남자를 골라주겠다고 약속합니다. 쭌쭌쭌쭌. 쭌쭌쭌쭌쭌쭌쭌쭌쭌쭌쭌쭌쭌. ¿Alguna novedad? Por el momento, ninguna. 임신을 위해 난임 클리닉을 찾은 에바와 마티아스 부부는 계속되는 검사와 노력에도 진전이 없자 Solo es cuestión de seguir probando y comprometerse. ¿Me vas a recriminar de nuevo por haber llegado tarde? Hablo de mi compromiso. Es fácil hablar de compromiso ahí sentado cuando la que pone el cuerpo soy yo. Yo también pongo lo mío. Ay, sí, 서로의 고충을 이해하지 못한 채 날 선 대화를 주고받으며 지친 기색을 드러내죠. Podemos hacer una pausa. Sí, nos deberíamos tomar un tiempo. ¡Eva! Me asustaste, weón. Perdón, pipí. ¿Qué te pasa? ¿Por qué me hablas así? Él es Julián. Julián, Eva. 감정이 상한 상태로 집에 돌아온 에바는 마티아스가 데려온 훌리안과 처음 마주하게 되고 Bueno, por fin le pongo cara a tu nombre. Matías me habla mucho de vos. Bien, espero. ¿Y vos de qué trabajás? Trabajo en el Banco Mundial. Listo, vamos. ¿Sos contador? Economista. Ah, ¿dónde vivís? 그가 칠레 유학 경험이 있는 미혼의 시장 분석가라는 사실을 알게 되자 탐색전을 벌이듯 질문을 쏟아냅니다. Pero espera, ¿qué haces el viernes? No tengo idea, nada por ahora. ¿Querés venir a cenar con nosotros? No, no quiere, Eva, para incomodar. Me encantaría, ¿sí? Dale, nos vemos a las 8, puntual. Dale. Chao. Gracias. 훌리안의 완벽한 조건을 확인한 에바는 마티아스의 만류에도 불구하고 그를 금요일 저녁 식사에 초대하며 친구 바르바라를 위한 본격적인 소개팅 작전에 돌입하죠. ¿Lo cambiamos otro día? No, no es por cambiarla otro día. Es que no te di permiso para que organices una cena. Vos me dijiste que me ibas a dar bola. No, yo te dije que te iba a dar bola. Pero no te dije que me organice la agenda. No estoy... Déjame que esta vez te lo elija yo. Al menos hasta que calibres tu radar. 에바의 끈질긴 설득으로 성사된 소개팅 당일 바르바라는 긴장한 모습으로 나타나고 ¿Qué haces? Amigo. Bueno, ella es nuestra amiga de toda Hola. la vida, Bárbara. Hola, Julián Acosta Stanley. Bárbara Sáenz. ¿De verdad que fuiste a Japón? Sí, estuve en el 98 y luego regresé el 99. Ah. ¿Y vos, Bárbara, te dedicás a la gastronomía? Perdón, a mí esta fórmula de laboratorio me da felicidad instantánea. Bueno, por suerte Julián trajo vino para los adultos. 에바와 마티아스 부부는 각자의 방식으로 두 사람의 완벽한 만남을 보증하며 분위기를 띄웁니다. Un lugar muy, muy bonito. Me casé ahí. ¿Sos divorciado? No, enviudé. Ah. Perdón, no sabíamos nada. Yo amo economía, imaginarás que... Bueno, estudié todos, a Smith, a Keynes, a Marx. Bueno, los clásicos. Bionier. Otro gran economista. No, el vino es un bionier. ¿Qué cosa? 성공적인 대화 끝에 훌리안은 바르바라를 집까지 데려다 주겠다고 제안하며 자연스럽게 단둘만의 시간을 만들고 Bueno. Divino todo, ¿eh? Disculpame que no tengo aire acondicionado, pero bajamos las ventanillas. 이를 지켜본 에바와 마티아스는 두 사람의 관계 발전을 확신하며 만족해합니다. Estos cogen. 하지만 에바는 훌리안이 예일대 출신 경제학도라면서 포도 품종인 비오니에를 경제학자와 혼동한 점에 강한 의구심을 품고 Hasta mañana. Claudia. 훌리안의 자동차 매장에는 테니스장에서 만났던 클라우디아가 예고 없이 찾아와 Yo no paro de pensar en vos. Vení. Pero digo, por el passing shot que pegás. Increíble. 비즈니스와 묘한 기류를 넘나드는 대화를 이어가죠. Vení que te muestro los modelos que tengo en el garage. Sí. ¿No me traes el vino, por favor? Sí, claro.
Pero qué rico huele. Barbecue ribs. Costillitas a la barbacoa en inglés. 그 시각 에바 또한 집에서 티토와 함께 요리를 준비하며 ¡Hey! ¿Sos paracaidista? Sí, soy socio de un club de vuelo que voy bastante seguido. Se rompió. Bueno, metele el dedo, no pasa nada. No, es un pecado. ¿Se lo meto yo? No, yo lo tengo más chico. Concha tu madre. 실수로 손가락이 끼는 소동 속에서도 묘한 기류를 형성하며 Un poco solamente. Para que hablamos. Ahí. Mírala. Baja, anda bajando despacio. Suelta. Ahí va. Me salió. Perfecto. Pensé que no iba a salir. Uy. Bueno, no importa el beso. Venís a volar el sábado, ¿no? Sí. ¿Reservo? Vamos viendo. Dale, vamos bien. Vamos. 다가오는 주말 비행 데이트를 약속하고 ¿Y? ¿Cómo me queda? Súper. Ay, los asientos de cuero son una cosa. ¡Ay! ¡Ay! ¿Esto para coger? ¿Es una cosa? ¿Salimos a probarlo? 마티아스는 자신의 매장에서 클라우디아와 차 안에서 미래를 즐기며 이중적인 생활을 이어가죠. ¿Sabes que me quedé intranquilo con el asunto Julián? Así que pregunté en el banco y me dijeron que no trabaja ahí. ¿No te parece extraño? ¿Llamaste al banco? Sí, obvio. 에바는 훌리안이 세계은행 소속이 아니라는 사실을 알아내고 마티아스에게 의혹을 제기하지만 No, Julián no figura en el staff del banco y además cree que Bioñé es... ¿Otra vez con el nombre de la cepa? No soy abogado penalista, pero tengo muy claro que confundir una cepa con un economista no es un delito. Bueno, pero no solamente eso. ¿Sabes que lo googleé? Y sabes que no tiene redes sociales, no tiene referencias laborales, no figura en nada. Ya mismo nos sacamos la duda. Vos trabajás para el Banco Mundial, ¿no? Sí. ¿Y en qué sector exactamente? No, por nada. Salió acá justo el tema con Eva. Es consultor externo. ¿Satisfecha, Sherlock? 에바의 의심을 셜록 홈즈 같은 과잉 반응으로 치부합니다. Fui piloto de turismo carretera, sí, cuando volví a estudiar en Connecticut. Yale, donde estudiaste economía. Keynes, Marx, Bioñé. 함께 모인 저녁 식사 자리에서 훌리안은 예일대 경제학도이자 레이서 출신이라는 화려한 경력을 늘어놓으며 분위기를 주도하고 No, déjame a mí. No, de ninguna manera. No. Esto es en agradecimiento por presentarme a su Barbie. No, ¿qué agradecimiento? No. Yo les debo agradecer porque me presentaron a Barbie. Dejate de cosas. Bueno, ¿te lo contamos? No. Sí, te lo contamos. ¿Qué sorpresa tienen? Bueno, ¿Qué tienen? ¿Qué sorpresa tienen? se viene a vivir a casa. ¡Apa! 사귄 지 열흘 만에 바르바라와 동거를 시작하겠다는 파격적인 소식을 발표하죠. Mira, yo sé que puede parecer un poco fuerte, pero estoy remodelando casa. Pensé ir a un hotel, pero Barbie me dijo, ¿por qué no te quedas en la mía? Y la verdad que me parece que es lo que corresponde. ¿Hace mucho la tenés? No, la compré antes de enviudar. 에바는 훌리안이 여전히 비오니에를 경제학자와 혼동하는 등 허술한 모습을 보이자 의심의 끈을 놓지 못합니다. Sí. Cojan tranquilo. Ahora vengo. Eva, ¿hay alguien más? ¿Estás solo? Sí. Pasa. ¡Te fuiste a la mierda! Mucho efectivo. Ni una tarjeta de crédito a su nombre. Es raro, ¿no? 그 사이 에바는 몰래 훔친 훌리안의 지갑에서 본인 명의의 카드가 없고 타인의 신분증과 현금만 가득한 것을 발견하며 Pero tampoco están a su nombre. Eva, entiendo la duda, pero le robaste la billetera. ¿Por qué usas tan mal las comillas? ¡Devuelve eso, Eva! Si trabajara en un banco tendría caleta tarjeta de crédito. Ya sé. ¿Quién tiene documentos con diferentes identidades? Los servicios de inteligencia. Claro, ¿cómo no me di cuenta, Julia? Estamos hablando de una estafadora a gran escala, entonces. Sí, o un narco. Eso explicaría por qué tenía tanto efectivo encima. 그가 사기꾼이나 약물 딜러일지도 모른다는 의심을 더욱 굳히죠. ¿Por qué frenaste acá? Espera un segundo. Quiero ver algo. ¿A dónde vas? ¡Eva!
¿Qué haces, Eva? Casa no hay ninguna, son todos edificios. 훌리안이 말한 공사 현장까지 직접 찾아가 아무런 흔적이 없음을 확인한 에바는 공포감을 느끼지만 Se darme cuenta cuando hay una obra y cuando no. Me das miedo. A mí me da miedo él. 마티아스는 여전히 에바의 행동을 지나친 집착과 망상으로 치부하며 대립합니다. Le tengo que agradecer a nuestro coleccionista de autos. ¿Quién? Julián, nuestro amigo en común. ¿Julián colecciona autos? Tiene varios. ¿Nunca le mostró las fotos? No. Me habló de su colección de armas. 마티아스는 직원으로부터 훌리안이 자동차 수집가가 아닌 총기 수집가로 알려져 있으며 ¿Son muy amigos ustedes? ¿De dónde se conocen? De running. Corremos siempre a la misma hora en Palermo. 은행 업무와는 무관한 사이라는 상충하는 정보를 듣고 큰 혼란에 빠지죠. Que tiene familia en Bérgamo, en el norte de Italia, como yo. Qué casualidad. Yo pensé que se conocían del banco. No. ¿Qué banco? ¿Por qué tenés vajilla de dos colores? Porque mira, una es para los veganos y la otra es para los ovolácteo vegetarianos. Una idea brillante que se le ocurrió a Julián. ¿No es súper original? 한편 행복에 젖은 바르바라는 훌리안의 세심한 조언으로 사업 아이디어를 얻었다며 Una 고마워하지만 valijita y se está quedando noche por medio porque no se quiere apurar, quiere que vayamos tranqui. ¿Y la noche que me duermo en tu casa, a dónde duermo? ¿En su casa? ¿Y no que había una obra ahí y no se podía estar por el polvo y la suciedad? Sí, él es muy responsable. Amiga, no sabes lo feliz que estoy. Pero no feliz. Muy feliz. 에바는 정체가 불분명한 그를 너무 쉽게 Es bueno 집에 que 들이지 no te 말라며 apures, que no lo 경고를 metas ya en tu 건넵니다. casa. No es un desconocido después de todo. ¿Pero por qué está diciendo eso? Y porque es la verdad. No, bueno, pero no tiene nada que ver. La relación con Horacio es una. Además, a Julián me lo presentaste vos, amiga, que me dijiste que sabes exactamente lo que yo necesito. Así que estoy feliz. Che, ¿cómo vas con la obra? Bien, bien, lento pero avanza. También me dijo que era bergamasco. De Bérgamo era mi mujer. Arteloni. ¿Cómo sabe su apellido? 마티아스는 테니스 경기 후 훌리안에게 아내와 출신에 대해 캐묻지만 Pero tienen que confiar en mí. Yo estoy enamorado de Bárbara. Bárbara hoy es la mujer de mi vida. Y estoy muy agradecido de vos, de Eva. Decíselo. Le digo, de verdad. le digo. 훌리안은 바르바라를 진심으로 사랑한다며 호소력 짙은 태도로 의심을 피해가죠. Eva, llámame cuando pueda. Hola, loquita. ¿Qué haces? ¡Ay, te saludo! ¿Cómo estás? ¿Cuándo nos volvemos a ver? Tengo novedades. ¿Julián? Tenía razón. ¿Ves que tenía razón? ¿Pero cómo va a tener una tarjeta de crédito en una muerta? A ver. La tarjeta fue emitida este año. Eso quiere decir que su esposa está viva. 에바는 훌리안이 죽었다던 아내의 카드를 최근까지 사용한 정황을 포착하고 자신들이 믿고 추천했던 남자가 사실은 희대의 사기꾼일지도 모른다는 사실에 경악한 부분은 Sé que cuesta creerlo, pero estas cosas pasan todo el tiempo. ¿Y qué hacemos? Investigar. Averiguar la verdad. Descubrir qué oculta este Julián Acosta Stanley. Si es que se llama así. 친구인 바르바라가 더 깊은 상처를 입기 전에 그의 실체를 밝혀내기로 결심합니다. No. Está bueno. No, ese no. 에바와 마티아스는 훌리안의 뒤를 쫓으며 본격적인 훌리안 가면 벗기기 프로젝트에 착수하죠. Ahí sale, arriba. 두 사람은 훌리안의 일거수일투족을 감시하고 그의 과거 행적을 조사하기 위해 아마추어 탐정처럼 변장과 잠입을 서슴지 않습니다. ¿Qué hace pagando las facturas en un puestito un tipo que trabaja en el banco? No creo que trabaje en un banco. No puede ser. Dijo que había dejado la carne en las harinas. Voy a llamar y avisarle, uno de estos se olvidó. 에바는 훌리안이 업무 중이라는 거짓말을 확인하기 위해 Hola, Julián, soy Eva. ¿Estás en el trabajo o puedes hablar? Ah, ok. 전화를 거는 동시에 ¿Qué dijo? Estoy en el trabajo, pero decime, ¿todo bien?
¿Y este lugar? ¿Y esa caja? Seguro tiene un Colt 45 adentro. ¿Cómo sabes tanto de armas? 그의 수상한 행동과 의문의 상자들을 포착하며 의심을 이어가죠. ¿Sí? ¿Qué necesita? Perdón, ¿está abierto? Dale, pasá. ¿Qué vas a tomar? Cerveza. ¿Dos? Sí. 훌리안이 들어간 건물 안으로 잠입한 에바와 마티아스는 그곳이 범죄 현장일 것이라 확신했지만 사실은 훌리안이 자신의 카마로 차량으로 지인들과 함께 자동차 레이싱 게임을 즐기던 아지트였음을 알게 됩니다. Es un nabo. 예상치 못한 상황에 당황한 두 사람은 훌리안에게 들키지 않으려 황급히 도망치고 Ok, por las dudas, es importante que pensemos una cosa conjunta. Por ejemplo, venimos a ver un especialista en fertilidad. Sí. Un especialista noruego. No, un especialista chino. Eso, ahí está. Que lo echaron de su país por estar yendo en contra de la normativa estatal, trayendo cantidad de chinitos al mundo. 혹시 모를 대면 상황을 대비해 불임 치료 전문가를 만나러 왔다는 황당한 변명거리를 짜내며 현장을 빠져나가죠. ¡Apaga eso! ¿Qué te estoy tratando? ¡Ay, son hermosas, mi amor! ¡Mua, mua, mua! ¡Qué hueón más reculeado! 에바와 마티아스는 훌리안이 아내와 만나는 현장을 목격해 그가 백수이자 유부남이며 ¡Vamos! ¡Vamos, rajemos! Está todo a nombre de la esposa, Alicia Martelloni. Con razón, él no tiene ninguna tarjeta de crédito a su nombre. Tienen muchas deudas. 빚 때문에 아내 명의를 도용해온 사기꾼임을 밝혀내고 바르바라를 구하기로 결심합니다. Bueno, excelente. Ambos. Barbie, queremos decirte algo. No. Van a ser papás. No. Queremos hablarte de Julián. Julián no es quien dice ser. No. Creemos que nos viene mintiendo ya en un montón de cosas. 에바와 마티아스는 바르바라를 찾아가 훌리안이 유부남이며 집과 직장 모두 거짓이라는 사실을 폭로하지만 La verdad es que te queríamos decir todo esto porque te queremos cuidar, te queríamos advertir, Barbie. Yo no quiero que te haga daño. ¿Pero es joda esto? ¿Me lo presentaste vos? Vos me dijiste que era un candidato para mí. La verdad es que... ¡El horno, muchachos! 오히려 바르바라는 그가 자신의 사업에 투자하기로 했다며 그들을 불신합니다. ¿Qué más podemos hacer? Llegar al fondo de este asunto. 포기하지 않은 에바는 훌리안의 실체를 밝히기 위해 그의 아내로 추정되는 마르텔로니의 집을 급습하지만 ¿Señora Martelloni? Ya, pero siéntate, pasa, pues, Barbarita. ¿Ya? Y así nos conocemos más. Santiaguina, ¿no? Se te nota la lengua. 노부인이 바르바라로 오해한 채 훌리안이 그동안 연애에 관심이 없어 걱정했다며 반가워하자 Bueno, chicos tampoco. Ay, pero ahora se ve tan feliz contigo, Barbarita. ¿Pasa al baño? Sí, claro, pasa, mijita. 에바는 이 대화를 통해 훌리안과 마르텔로니가 부부가 아닌 모자 관계임을 깨닫습니다. Gracias. Gracias. ¿Cómo chucha entraste a mi casa? 그때 집에 몰래 들어갔다가 나오는 길에 훌리안과 마주치면서 Te hiciste pasar por la Bárbara, güey. Pero mis mentiras, no, las tuyas. ¿Qué pasa, chiquillo? 두 사람 사이에 격렬한 설전이 벌어지고 El marido, mamá. Ay, la Barbarita es casada.
No es la Bárbara, mami. No. 그 소란에 충격을 받은 훌리안의 어머니가 쓰러져 병원으로 이송됩니다. Me dejó. ¿Cómo? Empezó a hacer preguntas, me dijo que había hablado con usted. Decidí contarle todo y me dejó. 훌리안은 에바와 마티아스에게 실직 후 빚더미에 앉아 No consigo trabajo hace años. ¿Cómo piensan que reaccionan acá frente a un chileno cuarentón cesante que vive con la mamita? 어머니 집에 얹혀 살게 된 초라한 현실을 감추기 위해 거짓말을 시작했음을 고백하며 결국 바바라와도 이별하게 되었음을 털어놓죠. Bárbara se enamoró de mis mentiras y yo me enamoré de ella. Incluso le pasé todos mis ahorros de la venta de mi casa en San Telmo para el negocio. ¿Y ahora cómo salgo de esto? 에바는 바르바라에게 훌리안의 진심을 전하며 위로하지만 Barbie, las cosas no son lo que parecen. Deberías tomártelo con más calma. Mentimos para ocultar nuestros defectos, las cosas que nos avergüenzan. Yo a veces le miento. A Mati también. No podés comparar, amiga, por favor. Vos tenés una relación, estás enamorada, se aman, van a tener un hijo. De verdad que dejamos los tratamientos de fertilidad. Y bueno, yo tuve un desliz. ¿Un desliz? 그 과정에서 티토와 바람을 피웠던 자신의 비밀이 마티아스에게 들통나며 두 사람의 관계는 파국으로 치닫습니다. Me voy. Bueno. Chao. Permiso. Vos querías tomarte un tiempo. Tenías razón. 불륜에 대한 의심, 경제적 무능력함에 대한 포장, 그리고 상대방을 실망시키지 않기 위해 억지로 꾸며냈던 가짜 감정들. 훌리안이라는 거울을 통해 비춰진 부부의 모습은 결코 훌리안보다 낫다고 할 수 없는 위선적인 상태였죠. 시간이 지나 바르바라는 훌리안과 재회해 마침내 자신의 사업체를 오픈하고 Bueno, yo no sé si este proyecto va a ser un éxito o un fracaso. Pero como dice mi amiga del alma Eva, todos hacemos estupideces, pero con buenas intenciones. Así que brindo porque florezcan todas las estupideces, pero con muy buenas intenciones. 별거 중인 에바와 마티아스 또한 오랜만에 만나 ¡Eva! Felicitaciones. ¿Cómo estás? Bien. Estoy llevando el laburo temprano por primera vez en mi vida. ¿Y vos? Bien también. Necesito un trago. Un vino, algo. ¿Un biuñe? No creo. Vamos. 완벽한 결혼 생활이라는 허상을 버리고 서로의 부족함과 진실된 밑바닥을 공유함으로써 관계를 새롭게 재정립합니다. Ay, fue una estupidez. Pero con muy buenas intenciones. 리틀 라이즈는 평범해 보이던 부부의 삶 속에 거짓말과 외도가 얽히기 시작하며 관계가 무너져가는 이야기를 그린 작품인데요. 리틀 라이즈는 일상적인 부부 관계 속 작은 비밀이 점점 커지며 긴장감을 만들어내고 인물들의 욕망과 진심이 충돌하는 현실적인 감정선을 그려내지만 일부 갈등이 과장되게 느껴지고 인물들의 판단이 답답하게 다가온다는 아쉬운 평가가 있었습니다. 관계 속 심리전과 비밀이 쌓이며 무너져가는 드라마를 좋아하는 분들께 리틀 라이즈 추천드리며 이상 명영화였습니다. 감사합니다.